Esto es, en resumen, lo que la historia nos enseña acerca del establecimiento del Santo Rosario por Santo Domingo y su restauración por el Beato Alano de la Rupe. Quinta rosa. La Cofradía del Rosario. 21. Estrictamente hablando, no hay sino una Cofradía del Rosario, compuesto de 150 Avemarías. Pero en relación a las personas que lo practican, podemos distinguir tres clases: el Rosario común u ordinario, el Rosario perpetuo y el Rosario cotidiano. La Cofradía del Rosario ordinario solo exige recitarlo una vez por semana. La del Rosario perpetuo, una vez al año. La del Rosario cotidiano, en cambio, rezarlo completo, es decir, las 150 Avemarías, todos los días. Ninguna de estas cofradías implica obligación bajo pecado, ni siquiera venial, si no lo rezamos. Porque el compromiso de rezarlo es totalmente voluntario y de supererogación. Pero no debe alistarse en la cofradía quien no tenga voluntad decidida de rezarlo, conforme lo exige la cofradía y, siempre que pueda, sin faltar a las obligaciones del propio Estado. De suerte que, cuando el rezo del rosario coincide con una obligación de Estado, hay que preferir esta al rosario, por santo que éste sea. Cuando a causa de enfermedades no se le pueda recitar todo o en partes sin agravar el padecimiento, no obliga. Y cuando por legítima obediencia, olvido involuntario o necesidad apremiante, no fue posible rezarlo, no hay pecado ninguno, ni siquiera venial. Y no por ello, dejas de participar en las gracias y méritos de los cofrades del Santo Rosario que lo rezan en todo el mundo. Y si dejas de rezarlo por pura negligencia, pero sin desprecio formal, absolutamente hablando tampoco pecas. Pero pierdes la participación en las oraciones, buenas obras y méritos de la cofradía. Y por tu negligencia en cosas pequeñas y de supererogación, caerás insensiblemente en la infidelidad a las cosas grandes y de obligación esencial. Quien desprecia lo pequeño, poco a poco se precipita. Benz 19,1. Sexta rosa. El Salterio de María. 22. Desde que Santo Domingo estableció esta devoción hasta el año 1460, en que el Beato Alano la restauró por orden del cielo, se la denominó el Salterio de Jesús y de la Santísima Virgen. Porque contiene tantas Avemarías como salmos tiene el Salterio de David, Benz 19,1, y porque los sencillos e ignorantes que no pueden rezar el Salterio davídico sacan de la recitación del Santo Rosario tanto mayor fruto que el que se consigue con la recitación de los salmos de David. 1. Porque el Salterio angélico tiene un fruto más noble, a saber, el Verbo encarnado, a quien el Salterio davídico solamente predice. 2. Porque así como la realidad supera a la imagen y el cuerpo a la sombra, del mismo modo el Salterio de Santísima Virgen sobrepasa al de David que solo fue sombra y figura de aquel. 3. Porque la Santísima Trinidad inventó directamente el Salterio de la Santísima Virgen, es decir, el Rosario, compuesto de Padrenuestros y Avemarías. El sabio Cartagena refiere al respecto, el sapientísimo J. Bessel de Aquisgrán, en su libro sobre la corona de rosas, escrito al emperador Maximiliano, dice: no puede afirmarse que la salutación mariana sea una invención reciente. Se extendió con la Iglesia misma. Efectivamente, desde los orígenes de la Iglesia, los fieles más instruidos celebraban las alabanzas divinas con la triple cincuentena de salmos davídicos. Entre los más humildes, que encontraban diversas dificultades en el rezo del oficio divino, surgió una santa emulación. Pensaron, y con razón, que en el celestial elogio, el rosario, se incluyen todos los secretos divinos de los salmos. Sobre todo, porque los salmos cantaban al que debía venir, mientras que esta fórmula de plegaria se dirige al que ha venido ya. Por eso comenzaron a llamar Salterio Mariano a las 3 series de 50 oraciones, anteponiendo a cada decena la oración dominical como habían visto hacer a quienes recitaban los salmos. 23. El Salterio o Rosario de la Santísima Virgen se compone de 3 rosarios de 5 decenas cada uno, con el fin: 1. De honrar a las 3 personas de la Santísima Trinidad. 2. De honrar la vida, muerte y gloria de Jesucristo. 3. De imitar a la Iglesia triunfante, ayudar a la peregrinante y aliviar a la paciente. 4. De imitar las 3 partes del Salterio, la primera de las cuales mira a la vía purgativa, la segunda, a la vía iluminativa, la tercera, a la vía unitiva. 5. De colmarnos de gracia durante la vida, de paz en la hora de la muerte y de gloria en la eternidad. Septima Rosa. El Rosario, corona de rosas. 24. Desde cuando el Beato Alano de la Rupe restauró esta Rosario, es decir, corona de rosas, lo cual significa que cuantas veces se recita el rosario como es debido, colocamos en la cabeza de Jesús y de María una corona de 153 rosas blancas y 16 rosas encarnadas del paraíso, que no perderán jamás su belleza ni esplendor. Devoción. La voz del pueblo, que es la voz Dios, la llamó
La Santísima Virgen aprobó y confirmó el nombre de Rosario, revelando a varias personas, que le presentaban tantas rosas agradables cuantas avemarías recitaban en su honor y tantas coronas de rosas como rosarios. 25 El hermano Alfonso Rodríguez S.J. rezaba con tanto fervor, que veía con frecuencia salir de su boca una rosa encarnada a cada Padre Nuestro y una rosa blanca a cada Ave María, iguales ambas en belleza y fragancia y solo diferentes en el color. Cuentan las crónicas de San Francisco que un joven religioso tenía la laudable costumbre de rezar todos los días antes de la comida la corona de la Santísima Virgen. Cierto día, no se sabe por qué, faltó a ella. Cuando sonó la campana de la comida, rogó al superior le permitiera rezar la corona antes de sentarse a la mesa. Obtenido el permiso, se retiró a su celda. Pero, como tardase mucho en volver, el superior envió un religioso a llamarlo. Este lo encontró en su celda, iluminado de celestiales resplandores. La Santísima Virgen y 2 ángeles estaban al lado de él. A cada Ave María salía de la boca del religioso una bellísima rosa. Los ángeles recogían las rosas, una tras otra, y las colocaban sobre la cabeza de la Santísima Virgen que se mostraba evidentemente complacida de ello. Otros religiosos, enviados para saber la causa de la demora de sus compañeros, vieron el mismo prodigio. La Santísima Virgen no desapareció hasta que terminó el rezo de la corona. El rosario es, pues, una gran corona, y el de 5 decenas una diadema o guirnalda, de rosas celestiales que se coloca en la cabeza de Jesús y de María. La rosa es la reina de las flores. El rosario, a su vez, es la rosa y la primera de las devociones. Octava rosa. Maravillas del rosario. 26 No es posible expresar cuánto prefiere la Santísima Virgen el rosario a las demás devociones, cuán benigna se muestra para recompensar a quienes trabajan en predicarlo, establecerlo y cultivarlo y cuán terrible, por el contrario, contra quienes se oponen a él. Santo Domingo no puso en nada tanto empeño durante su vida como en alabar a la Santísima Virgen, predicar sus grandezas y animar a todo el mundo a honrarla con el rosario. La poderosa Reina del Cielo, a su vez, no cesó de derramar sobre el santo bendiciones a manos llenas. Ella coronó sus trabajos con 1000 prodigios y milagros y él alcanzó de Dios cuanto pidió por intercesión de la Santísima Virgen. Para colmo de favores, le concedió la victoria sobre los albigenses y le hizo padre y patriarca de una gran orden. 27 Y, ¿qué decir del beato Alano de la Rupe, restaurador de esta devoción? La Santísima Virgen lo honró varias veces con su visita para ilustrarlo acerca de los medios de alcanzar la salvación, convertirse en buen sacerdote, perfecto religioso e imitador de Jesucristo. Durante las tentaciones y horribles persecuciones del demonio, que lo llevaban a una extrema tristeza y casi a la desesperación, ella lo consolaba, disipando, con su dulce presencia, tantas nubes y tinieblas. Le enseñó el modo de rezar el rosario, lo instruyó acerca de sus frutos y excelencias, lo favoreció con la gloriosa cualidad de esposo suyo y, como arras de su casto amor, le colocó el anillo en el dedo y al cuello un collar hecho con sus cabellos, dándole también un rosario. El abad Tritemio, el sabio Cartagena, el doctor Martín Navarro y otros hablan de él elogiosamente. Después de atraer a la cofradía del Rosario a más de 100.000 personas, murió en Suole, Flandes, el 8 de septiembre de 147.511. 28 Envidioso el demonio de los grandes frutos que el beato Tomás de San Juan, célebre predicador del Santo Rosario, lograba con esta práctica, lo redujo con duros tratos a una larga y penosa enfermedad en la que fue desahuciado por los médicos. Una noche, creyéndose a punto de morir, se le apareció el demonio, bajo una espantosa figura. Pero él levantó los ojos y el corazón hacia una imagen de la Santísima Virgen que se hallaba cerca de su lecho y gritó con todas sus fuerzas: «Ayúdame. Socórreme, dulcísima Madre mía». Tan pronto como pronunció estas palabras, la imagen de la Santísima Virgen le tendió la mano y agarrándole por el brazo le dijo: «No tengas miedo, Tomás, hijo mío. Aquí estoy para ayudarte. Levántate y sigue predicando la devoción de mi rosario, como habías empezado a hacerlo. Yo te defenderé contra todos tus enemigos». A estas palabras de la Santísima Virgen huyó el demonio. El enfermo se levantó perfectamente curado, dio gracias a su bondadosa madre con abundantes lágrimas y continuó predicando el rosario con éxito maravilloso. 29 La Santísima Virgen no favorece solamente a quienes predican el rosario, sino que recompensa también gloriosamente a quienes con su ejemplo atraen a los demás a esta devoción. Alfonso, rey de León y de Galicia, deseando que todos sus criados honraran a la Santísima Virgen con el rosario, resolvió, para animarlos con su ejemplo, llevar ostensible. 11 Otro tanto haría en sus 16 años de sacerdocio su comprovinciano, San Luis María de Montfort, 1673-1716.
facultado por el superior general de la Orden de Predicadores, inscribió en las cofradías del Rosario que fundó o restauró a más de 100.000 personas. Mente un gran rosario, aunque sin rezarlo. Bastó esto para obligar a toda la corte a rezarlo devotamente. El rey cayó enfermo de gravedad. Ya le creían muerto cuando, arrebatado en espíritu ante el tribunal de Jesucristo, vio a los demonios que le acusaban de todos los crímenes que había cometido. Cuando el divino juez lo iba ya a condenar a las penas eternas, intervino en favor suyo la Santísima Virgen. Trajeron, entonces, una balanza, en un platillo de la misma colocaron los pecados del rey. La Santísima Virgen colocó en el otro el rosario que Alfonso había llevado para honrarla y los que, gracias a su ejemplo, habían recitado otras personas. Esto pesó más que los pecados del rey. La Virgen le dijo luego, mirándole benignamente, para recompensarte por el pequeño servicio que me hiciste al llevar mi rosario, te he alcanzado de mi hijo la prolongación de tu vida por algunos años. Empléalos bien y haz penitencia. Volviendo en sí el rey exclamó, oh bendito rosario de la Santísima Virgen, que me libró de la condenación eterna. Y después de recobrar la salud, fue siempre devoto del rosario y lo recitó todos los días. Que los devotos de la Santísima Virgen traten de ganar el mayor número de fieles para la cofradía del Santo Rosario, a ejemplo de estos santos y de este rey. Así conseguirán en la tierra la protección de María y luego la vida eterna. Los que me den a conocer, alcanzarán la vida eterna. Benz 24,31. Novena Rosa. Los enemigos del Rosario. 30. Veamos ahora cuán injusto es impedir el progreso de la cofradía del Santo Rosario y cuáles son los castigos que Dios inflige a los infelices que la han despreciado e intentado destruirla. Aunque la devoción del Santo Rosario ha sido autorizada por el cielo con muchos milagros y ha recibido la aprobación de la Iglesia mediante bulas pontificias, no faltan hoy libertinos, impíos y gentes orgullosas que se atreven a difamar la cofradía del Santo Rosario o alejar de ella a los fieles 12. Es fácil reconocer que sus lenguas están infectadas con el veneno del infierno y que se mueven a impulso del maligno. Nadie, en efecto, podría desaprobar la devoción del Santo Rosario sin condenar al mismo tiempo lo más piadoso que existe en la religión cristiana, a saber, la oración dominical, la salutación angélica, los misterios de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre. Estos orgullosos no pueden soportar que se rece el rosario y caen con frecuencia, inconscientemente, en el criterio reprobable de los herejes que detestan el rosario y la corona. Aborrecer las cofradías es alejarse de Dios y de la auténtica piedad, dado que Jesucristo asegura que se halla entre quienes se reúnen en su nombre. Ni es ser buen católico despreciar tantas y tan grandes indulgencias como la Iglesia concede a la cofradía. Finalmente, disuadir a los fieles de que pertenezcan a la cofradía del Santo Rosario, es obrar como enemigo de la salvación de las almas, ya que por medio de ella abandonan el pecado para abrazar la piedad. San Buenaventura afirma, con razón en su Salterio, que quien desprecia a la Santísima Virgen morirá en pecado y se condenará. ¿Qué castigos no deben esperar a quienes alejan a los demás de la devoción hacia ella? DCIMA Rosa. Milagros del Rosario. 31. Mientras Santo Domingo predicaba esta devoción en Carcasona, un hereje se dedicó a ridiculizar los milagros y 12 VRVD, 93, 104, sobre los falsos devotos de María. Los 15 misterios del Santo Rosario. Impedía así la conversión de los herejes. Dios permitió, para castigo de este impío, que 15.000 demonios se apoderaran de su cuerpo. Sus padres lo condujeron entonces al santo para que lo librara de los espíritus malignos. Santo Domingo se puso a orar y exhortó a la multitud a rezar con él en alta voz el rosario. Y, he aquí que a cada Ave María, la Santísima Virgen hacía salir 100 demonios del cuerpo del hereje, en forma de carbones encendidos. Una vez liberado, el hereje abjuró de sus errores, se convirtió y se hizo inscribir en la cofradía del Rosario, con muchos otros correligionarios suyos, conmovidos ante este castigo y la fuerza del Rosario. 32. El sabio Cartagena, OFM, y otros autores refieren que en el año 1482, cuando el venerable padre Diego Sprenger y sus religiosos trabajaban con gran celo por el restablecimiento de la devoción y cofradía del Santo Rosario en la ciudad de Colonia, dos célebres predicadores, envidiosos de los frutos maravillosos que los primeros obtenían mediante esta práctica, intentaban desacreditarla en sus propios sermones. Gracias al talento y fama de que gozaban, apartaban a muchos de inscribirse en la cofradía. Para conseguir mejor sus perniciosos intentos, uno de ellos preparó expresamente un sermón para el domingo siguiente. Llega la hora de la predicación, pero el predicador no aparece. Se le espera, se le busca, y finalmente, lo encuentran muerto, sin que hubiera podido ser auxiliado por nadie. Persuadido el otro predicador de que se trataba de un accidente natural, resuelve reemplazar a su compañero en la triste empresa de abolir la cofradía del Rosario.
llegan el día y la hora del sermón. Pero Dios lo castigó con una parálisis que le quitó el movimiento y la palabra. Reconociendo su falta y la de su compañero, recurrió de corazón a la Santísima Virgen, prometiendo predicar por todas partes el rosario con tanto empeño como aquel con que lo había combatido. Le suplicó que para ello le devolviera la salud y la palabra. La Santísima Virgen accedió a su petición. Sintiéndose repentinamente curado, se levantó como otro Saulo, cambiado de perseguidor en defensor del Santo Rosario. Reparó públicamente su culpa y predicó con gran celo y elocuencia las excelencias del Santo Rosario. 33 No dudo de que las gentes críticas y orgullosas de hoy, al leer estas historias, pongan en duda su autenticidad, como han hecho siempre. Yo solo las he transcrito de muy buenos autores contemporáneos y en parte, de un libro reciente del P. Antonino Tomás, O.P., intitulado El Rosal Místico. Todo el mundo sabe, por otra parte, que hay 3 clases de fe para las diferentes historias. A los acontecimientos narrados en la Sagrada Escritura debemos una fe divina. A los relatos profanos que no repugnan a la razón y han sido escritos por serios autores, una fe humana. A las historias piadosas referidas por buenos autores y no contrarias a la razón, la fe o las buenas costumbres, aunque a veces sean extraordinarias, una fe piadosa. Confieso que no debemos ser ni muy crédulos ni muy críticos, sino optar siempre por el justo medio para descubrir dónde se hallan la verdad y la virtud. Pero estoy convencido igualmente que así como la caridad cree fácilmente cuanto no es contrario a la fe ni a las buenas costumbres, la caridad todo lo cree, 1 Cor 13,7, del mismo modo, el orgullo lleva a negar casi todas las historias bien fundadas, con pretexto de que no se encuentran en la Sagrada Escritura. Es la trampa tendida por Satanás, en la que cayeron los herejes que negaban la tradición. Trampa en la que caen, sin darse cuenta, los críticos de hoy, que no creen lo que no comprenden o no les agrada, sin más motivo que su orgullo y autosuficiencia. Segunda decena. Excelencia del Rosario, manifestada por las oraciones que lo componen. 11 Rosa el Credo. 34 El credo o símbolo de los apóstoles que se reza sobre el Cristo de la Camándula es una plegaria de gran mérito, por ser un sagrado compendio y resumen de las verdades cristianas. La fe, en efecto, es la base, fundamento y principio de todas las virtudes cristianas, de todas las verdades eternas y de todas las plegarias agradables a Dios. Quien se acerca a Dios ha de comenzar por creer, Eb 11,6. Sí, quien se acerca a Dios en la oración debe comenzar con un acto de fe y cuanto mayor sea su fe, más eficaz y meritoria para él y más gloriosa para Dios será su plegaria. No me detendré a explicar las palabras del símbolo de los apóstoles. Pero no puedo menos de aclarar las primeras palabras, creo en Dios. Estas encierran los actos de las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Tienen una eficacia maravillosa para santificarnos y derrotar al demonio. Muchos santos vencieron con estas palabras las tentaciones, especialmente las contrarias a la fe, la esperanza o la caridad, durante su vida, y a la hora de su muerte. Fueron las últimas palabras que escribió San Pedro Mártir con el dedo, lo mejor que pudo y sobre la arena, cuando, cortada la cabeza por el sablazo de un hereje se hallaba próximo a expirar. 35 La fe es la única clave que permite entrar en todos los misterios de Jesús y de María, contenidos en el Santo Rosario. Por esto es necesario comenzar el rosario, rezando el credo con gran atención y devoción. Y cuanto más viva y robusta sea la fe, más meritorio será nuestro rosario. Es preciso que sea viva y animada por la caridad, es decir, que para recitar bien el Santo Rosario, debes estar en gracia de Dios o en busca de ella. Es necesario, además, que la fe sea robusta y constante, es decir, que no has de buscar en el rezo del Santo Rosario solamente el gusto sensible y la consolación espiritual. En otras palabras, no debes dejarlo cuando te asalten las distracciones involuntarias en la mente, un incomprensible tedio en el alma, un fastidio o sopor casi continuo en el cuerpo. Para rezar bien el rosario no son necesarios ni gusto, ni consuelo, ni suspiros, ni fervor y lágrimas, ni aplicación prolongada de la imaginación. Basta la fe pura y la recta intención. Basta solo la fe. 13. 12 Rosa el Padre Nuestro. 36 El Padre Nuestro u oración dominical saca toda su excelencia de su autor, que no es un ser humano, ni ángel, sino el Rey de los ángeles y de los hombres, Jesucristo. Era necesario, dice San Cipriano, que quien venía como Salvador a darnos la vida de la gracia, nos enseñara también, como celestial Maestro, el modo de orar. La sabiduría del Divino Maestro se manifiesta claramente en el orden, dulzura y fuerza de esta divina plegaria. Es corta, pero rica en enseñanza. Es accesible a los ignorantes, pero llena de misterios para los sabios. El Padre Nuestro encierra todos los deberes que tenemos para con Dios, los actos de todas las virtudes y la petición para
13 estrofa cuarta del Pange Lingua. Todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Es el compendio del Evangelio, dice Tertuliano. Aventaja, dice Tomás de Kempis, los deseos de los santos. Compendia todas las dulces expresiones de los salmos y cantos, implora cuanto necesitamos, alaba a Dios de manera excelente, eleva el alma de la tierra al cielo y la une íntimamente con él. 37 dice San Juan Crisóstomo que quien no ora como lo ha hecho y enseñado el Divino Maestro, no es discípulo suyo. Y que Dios Padre no escucha con agrado las oraciones que elabora el espíritu humano, sino la que su Hijo nos ha enseñado. Debemos recitar la oración dominical con la certeza de que el Padre Eterno la escuchará por ser la oración de su Hijo, a quien él escucha siempre, ver JN 11, 42 y Ep 5,7, y cuyos miembros somos, ver EF 5,30. ¿Podría acaso un Padre tan bueno rechazar una súplica tan bien fundada, apoyada como está en los méritos e intercesiones de Hijo tan digno? Asegura San Agustín que el Padre Nuestro bien rezado borra los pecados veniales. El justo cae 7 veces por día, ver Prof 24,16, pero con las 7 peticiones del Padre Nuestro puede remediar sus caídas y fortificarse contra sus enemigos. Es oración corta y fácil, a fin de que, frágiles como somos y sometidos como estamos a tantas miserias, recibamos auxilio más rápidamente rezándola con mayor frecuencia y devoción. 38 Desengáñate, pues, alma piadosa, que desprecias la oración compuesta y ordenada por el Hijo mismo de Dios a todos los creyentes. Tú, que aprecias solamente las oraciones compuestas por los hombres como si el ser humano, por más esclarecido que sea, supiera mejor que Jesús, cómo debemos orar. Tú que buscas en libros humanos el método de alabar y orar a Dios, como si te avergonzaras de utilizar el que su Hijo nos ha prescrito y vives persuadida de que las oraciones contenidas en los libros son para los sabios, mientras que el rosario es bueno solamente para las mujeres, los niños o la gente del pueblo, como si las oraciones que lees en tu devocionario fueran más bellas y agradables a Dios que la oración dominical. Dejar de lado la oración recomendada por Jesucristo para apegarnos a las compuestas por los hombres es una tentación peligrosa. No desaprobamos con esto las oraciones compuestas por los santos para excitar a los fieles a alabar a Dios. Pero no podemos admitir que haya quienes las prefieran a la que brotó de los labios de la sabiduría encarnada, dejen el manantial para correr tras los arroyos y desdeñen el agua viva para ir a beber la turbia. Porque, al fin y al cabo, el rosario, compuesto de la oración dominical y de la salutación angélica, es el agua limpia y eterna que emana de la fuente de la gracia. Mientras que las demás oraciones que buscas y rebuscas en los libros, no son más que arroyos que derivan de ellas. 39 Dichoso quien recita la plegaria enseñada por el Señor meditando atentamente cada palabra. Encuentra en ella cuanto necesita y puede desear. Cuando rezamos esta admirable plegaria, cautivamos desde el primer momento el corazón de Dios, invocándolo con el dulce nombre de Padre. Padre nuestro, el más tierno de todos los padres, omnipotente en la creación, admirable en la conservación de las criaturas, sumamente amable en su providencia e infinitamente bueno en la obra de la redención. Dios es nuestro Padre, entonces, todos somos hermanos y el cielo es nuestra patria y nuestra herencia. ¿No bastará esto para inspirarnos, a la vez, amor a Dios y al prójimo y desapego de todas las cosas de la tierra? Amemos, pues, a un Padre como este y digámosle millares de veces, Padre nuestro que estás en el cielo. Tú, que llenas el cielo y la tierra con la inmensidad de tu esencia y estás presente en todas partes. Tú, que moras en los santos con tu gloria, en los condenados con tu justicia, en los justos por tu gracia, en los pecadores por tu paciencia comprensiva, haz que recordemos siempre nuestro origen celestial, vivamos como verdaderos hijos tuyos y avancemos siempre hacia ti solo, con el ardor de nuestros anhelos. Santificado sea tu nombre. El nombre del Señor es santo y terrible, dice el profeta Rey, versal 98,3, el cielo resuena con las alabanzas incesantes de los serafines a la santidad del Señor Dios de los ejércitos, exclama Isaías, y 6,3. Con estas palabras pedimos que toda la tierra reconozca y adore los atributos de un Dios tan grande y santo. Que sea conocido, amado y adorado por los paganos, los turcos, los hebreos, los bárbaros y todos los infieles. Que todos los hombres le sirvan y glorifiquen con fe viva, con esperanza firme, con claridad ardiente, renunciado a todos los errores, en una palabra, que todos los hombres sean santos porque él mismo lo es, ver LC 11,44, 45. Y 1P 1,16. Venga a nosotros tu reino. Es decir, reina, Señor en nuestras almas con tu gracia en esta vida a fin de que merezcamos reinar contigo después de la muerte, en tu reino, que es la suprema y eterna felicidad, en la cual creemos, esperamos y la cual deseamos. Felicidad que la bondad del Padre nos ha prometido, los méritos del Hijo nos han adquirido y la luz del Espíritu Santo nos ha revelado. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Nada ciertamente escapa a las disposiciones de la divina providencia que lo ha previsto y dispuesto todo antes de que suceda. Ningún obstáculo puede apartarla del fin que se ha propuesto. Y cuando pedimos que se haga su voluntad, no es porque temamos, dice Tertuliano, que alguien se oponga eficazmente a la ejecución de sus designios, sino que aceptamos humildemente cuanto ha querido ordenar respecto de nosotros. Y que cumplamos siempre y en todo su santísima voluntad, manifestada en sus mandamientos, con la misma prontitud, amor y constancia con las que los ángeles y santos le obedecen en el cielo. 40. Danos hoy nuestro pan de cada día. Jesucristo nos enseña a pedir a Dios lo necesario para la vida del cuerpo y del alma. Con estas palabras confesamos humildemente nuestra miseria y rendimos homenaje a la providencia, declarando que creemos y queremos recibir de su bondad todos los bienes temporales. Con la palabra pan, pedimos a Dios lo estrictamente necesario para la vida, excluimos lo superfluo. Este pan lo pedimos, hoy, es decir, limitamos al presente nuestras solicitudes, confiando a la providencia el mañana. Pedimos el pan, de cada día, confesando así nuestras necesidades siempre renovadas y proclamamos la continua dependencia en que nos hallamos de la protección y socorro divinos. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nuestros pecados, dicen San Agustín y Tertuliano, son deudas que contraemos con Dios, y su justificación exige el pago hasta el último céntimo. Y todos tenemos estas tristes deudas. Pero, no obstante nuestras numerosas culpas, acerquémonos a Él confiadamente y digámosle con verdadero arrepentimiento: Padre nuestro, que estás en el cielo, perdona los pecados de nuestro corazón y nuestra boca, los pecados de acción y omisión, que nos hacen infinitamente culpables a los ojos de tu justicia. Porque, como hijos de un Padre tan clemente y misericordioso, perdonamos por obediencia y caridad a cuantos nos han ofendido. Y no nos dejes, por infidelidad a tu gracia, caer en la tentación del mundo y de la carne. Y líbranos del mal que es el pecado, del mal de la pena temporal y eterna que hemos merecido. Amén. Expresión muy consoladora, dice San Jerónimo. Es como el sello que Dios pone al final de nuestra súplica para asegurarnos que nos ha escuchado. Es como si nos respondiera: amén. Sí, hágase como han pedido, lo han conseguido. Porque esto es lo que significa el término, amén. 13ª Rosa el Padre Nuestro, continuación. 41. Al recitar cada una de las palabras de la oración dominical, honramos las perfecciones divinas. Honramos su fecundidad llamándolo Padre, Padre que desde la eternidad engendras a un Hijo igual que tú, eterno y consustancial, que es una misma esencia, una misma potencia, una misma bondad, una misma sabiduría contigo, Padre e Hijo que al amaros producís al Espíritu Santo, que es Dios como vosotros. Tres adorables personas que sois un solo Dios. Padre nuestro, es decir, Padre de los hombres y las mujeres por la creación, la conservación y la redención, Padre misericordioso de los pecadores, Padre amigo de los justos, Padre magnífico de los bienaventurados. ¿Qué estás? Con estas palabras admiramos la inmensidad, la grandeza y plenitud de la esencia divina, que se llama con verdad el que es ex 3,14, es decir, el que existe esencial, necesaria y eternamente, que es el ser de los seres, la causa de todo ser. Que contiene en sí mismo, en forma eminente, las perfecciones de todos los seres. Que está en todos con su esencia, presencia y potencia sin ser por ellos abarcados. Honramos su sublimidad, gloria y majestad con las palabras que estás en el cielo, es decir, como sentado en su trono para ejercer justicia sobre todos los hombres. Adoramos su santidad, al desear que su nombre sea santificado. Reconocemos su soberanía y la justicia de sus leyes, anhelando la llegada de su reino y ansiando que le obedezcan los hombres en la tierra como le obedecen los ángeles en el cielo. Pidiéndole que nos dé el pan de cada día, creemos en su providencia. Al rogarle que no nos deje caer en la tentación, reconocemos su poder. Esperando que nos libre del mal, nos confiamos a su bondad. El Hijo de Dios glorificó siempre al Padre con sus obras y vino al mundo para enseñar a los hombres a glorificarlo. Y les ha enseñado la forma de honrarlo con esta oración que se dignó dictarles. Debemos, pues, rezarla con frecuencia y atención y con el mismo espíritu con que él la compuso. 14ª Rosa el Padre Nuestro, conclusión. 42. Cuando rezamos devotamente esta divina oración, realizamos tantos actos de las más nobles virtudes cristianas como palabras pronunciamos. Al decir Padre Nuestro que estás en el cielo, hacemos actos de fe, adoración y humildad. Al desear que su nombre sea santificado y glorificado, manifestamos celo ardiente por su gloria. Al pedir la posesión de su reino, hacemos un acto de esperanza. Al desear que se cumpla su voluntad en la tierra como en el cielo, mostramos espíritu de perfecta obediencia. Pidiéndole que nos dé el pan de cada día, practicamos la pobreza según el espíritu y el desapego de los bienes de la tierra.
Al rogarle que perdone nuestros pecados, hacemos un acto de contrición. Al perdonar a quienes nos han ofendido, ejercitamos la misericordia en la más alta perfección. Al implorar ayuda en la tentación, hacemos actos de humildad, prudencia y fortaleza.